La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Momento de presentar a César Zamora Bento, economista, analista político, en nuestra habitual secuencia de los sábados, don C. César, qué gusto saludarte, buen día, muy amable como siempre. Buenos días, aquí a la orden. A ver, vamos a tocar un tema que lo hemos venido de manera recurrente enfatizando en los distintos programas de RCR, ¿no? Y tiene que ver justamente con el crimen organizado, la manera cómo está avanzando, la manera como el crimen transnacional día a día va ganando mayor espacio, y no solamente en la capital, sino también en las zonas rurales, las zonas perurbanas del país. ¿Cómo estás observando este tema, César? Fíjate, es un tema que preocupa a todos los ciudadanos porque tiene que ver con el bienestar, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la predictibilidad. Digamos que me puse a revisar un poco mis apuntes y llego a 1992, un premio Nobel de Economía, Gary Becker. Él generó o fue el pionero de la teoría económica del crimen. Y él parte de una premisa. Los criminales, los delincuentes, son personas que actúan racionalmente. Y actúan de tal manera, como cualquier actor económico, en donde sopesa el beneficio de hacer actos criminales versus la pena que tendrían que soportar si es que ellos son capturados y son tenidos a buen recaudo. Entonces, es una situación que me hace pensar y me dice, entonces, si el crimen está en avance, si el crimen está creciendo como lo estamos viendo en el país, quiere decir, a la luz de esta teoría económica del crimen, que los delincuentes encuentran más atractivo cometer crímenes que lo que contrarrestaría las penas o el peligro que tienen de purgar penas por los crímenes. Entonces, eso de ahí te centra en algo fundamental, José, que lamentablemente la sociedad peruana, las instituciones del país, están incentivando, están haciendo atractivo que los delincuentes cometan crímenes porque para ellos es más ventajoso y van a tener más resultados que no haciéndolo, que motivándose por una economía formal. Entonces, allí creo que sería el primer punto de análisis que las autoridades creo que no lo están viendo. Entonces, ¿eso qué significa? El peso que tiene la informalidad en el crimen organizado. Esa es una. Dos, el tema de la impunidad del crimen. Las instituciones llamadas a sancionar el crimen que no la sancionan. Un proceso súper largo en el tiempo para poder a un delincuente someterlo. Unas leyes que prácticamente obligan a la policía a soltar al delincuente si es que no cumple ciertos estándares, básicamente estándares de derechos humanos a favor de los delincuentes, que lo vemos todos los días. Entonces, en la sociedad peruana tenemos más beneficios para el delincuente, ¿no es cierto?, que sanciones. Entonces, el delincuente, la persona que actúa racionalmente, dice, mira, cometo el crimen y si no me chapan, porque es muy probable que no me chapan, las instituciones están mal, y por último, si me detienen salgo rápido, pero si no me chapan, yo tengo beneficios económicos importantes y genero mi bienestar. Entonces, incentivas el crimen. Caso contrario, en otros países, por ejemplo, una persona, por cierto, una economía más formal, una persona que comete un delito es capturado y es sometido. A los 3, 4 días está delante del juez, cuando se lo encuentra en fragancia y en con una serie de atributos que son básicos. Pero en nuestra sociedad no. En nuestra sociedad es más, el criminal cuando es capturado se siente cómodo porque al final encuentra una cárcel donde están todos sus amigos, tiene una
protección, inclusive dentro de la cárcel cometen delitos. Entonces, todos esos elementos no lo está viendo el Estado. Y este gobierno en particular, menos. Entonces, estamos partiendo mal y si no se corrige en ese ángulo, en el origen económico, en el incentivo que tienen los delincuentes para cometer crímenes, sencillamente vamos a seguir tirando manotazos de ahogado y nunca vamos a resolver el problema del peligro. Han asesinado a un tarjetero en la estación La Cultura. Han asesinado a un jovencito de 16 años. O sea, han asesinado en Nazca a un secuestrado porque no le pagaron la extorsión. Entonces, para esa gente es más sencillo cometer ese delito porque lo que van a purgar, si es que lo sorprenden, en el caso que lo sorprendan, es más bajo de lo que ganarían si es que lo cometen. Ahora, el otro día César conversaba con un especialista en temas de inteligencia y seguridad, José Luis Gil Becerra, y él tiene una apreciación bastante interesante de cómo se está desarrollando esta cultura del crimen, como él la llama, que además es crimen transnacional. Dice que ellos tienen 3 objetivos claros, dice, ¿no? Uno, obtener dinero, lo que tú mencionas. Un segundo es controlar territorios. Y un tercer tema es influenciar en política. Esas cosas de por sí son graves. Y estamos casi en esa línea de análisis, muy a nuestro pesar se está cumpliendo, pero como bien dices tú, no hay una estrategia, no hay una respuesta, no hay liderazgo, y todo parece ser que se somete a una respuesta de carácter mediático, pero carácter efectivo como tal no existe. Entonces, ¿qué riesgos tenemos en estos momentos, César? Una puntillada más a los 3 elementos que has mencionado, que es, digamos, el gorro total. El incentivo que el Estado peruano está transmitiendo a los delincuentes. O sea, el Estado peruano no se da cuenta de que con sus leyes, con su lenidad, con todas las cosas mal que hacen y con los actos de corrupción en las diferentes instituciones públicas, lo que están haciendo es incentivar el delito. Si tú incentivas el delito, la persona, el ser humano, la acción humana, va a hacer que los grupos que encuentran más ventaja en el crimen se sientan motivados a hacerlo. Claro que sí, cuando hay leyes que prácticamente son sobreprotectoras de los derechos humanos de los criminales, lo que les estás diciendo es, ¿sabes qué? Si tú cometes un delito, por ser humano, sencillamente no te van a hacer nada o te van a tener una consideración especial. Y eso es lo que está sucediendo. Y la parte política es precisamente lo que dice Pepe Gil. La parte política la hacen en el Congreso. Y en el Congreso, te digo, los políticos, así como los caviares quieren pobreza porque de eso viven, en el Congreso hay políticos que viven de la violencia, porque siempre van a estar reclamándole al Estado seguridad ciudadana. Entonces, esos políticos que hacen leyes absurdas, que incentivan el crimen, se sienten favorecidos porque van a encontrar una población asustada, miedosa, es totalmente desprotegida. ¿Por qué? Porque están incentivando el crimen. Si las políticas son de que el castigo por el crimen sea oportuno, severo, proporcionalmente severo, y además tengas una consecuencia de mediano y largo plazo en el delincuente, seguramente y si eso se hace en realidad, seguramente va a bajar el crimen porque van a encontrar que no es rentable ser criminal por lo que van a sufrir que respecto de lo que van a ganar. Pero en el país, José, el criminal asesina, es impune porque la policía y no hay tanta tecnología como para identificarlos. Y si los capturan, pues tienes un abogado defensor, una fiscalía tonta y un poder judicial medroso, que al final ellos dicen, no me va a pasar nada. Y si llego a la cárcel, tengo
todos los servicios porque si no me dan un plato de comida y una buena habitación, sencillamente me quejo en los derechos humanos. Y los derechos humanos vienen y le jalan la oreja al Estado peruano por los criminales. Entonces, creo que se debe primero analizar bien qué incentivos está dando la sociedad peruana para que el crimen crezca. Me refiero a todas las instituciones que están involucradas. Y cómo se cortan esos incentivos. Gary Becker lo decía muy bien en su obra La teoría económica del crimen. El delito, cuando se paga fuerte, se reduce. Es una relación muy, muy, muy económica. Si me cuesta mucho pagar por el delito que he cometido, ya no me veo incentivado a cometerlo. Entonces, por ahí hay una tarea que creo que se tiene que desarrollar bien y, lógicamente, de la mano del fortalecimiento de las instituciones. Ahora, hay un tema que tú también acabas de mencionar, ¿no? Cómo estos grupos criminales, viendo la lenidad de parte del Estado, viendo la impunidad que se registra en administración de justicia, el incentivo al que tú denominas, ¿no?, de parte de las instituciones estatales, ahora lo que pretenden es una suerte de legitimación, ¿no? ¿Y cómo se legitiman? Generando instituciones, bufetes de abogados, creando grupos de auditoría para lavado de activos, creando supuestamente redes de responsabilidad social, etcétera, etcétera. Eso se ha visto en distintas partes del mundo. Y de eso en el Perú no estamos alejados, ¿eh? Muy alejados, muy alejados. Inclusive estuve leyendo una nota, el cabezal de la nota me pareció interesante. La franquicia de las organizaciones criminales. Franquicias. O sea, yo te vendo mi nombre. Mi marca. Tren de Aragua, por ejemplo. Mi marca, ¿no? Mi marca. Y cómo acciono, y me ¿no? tienes que dar un royalty, ¿no? Claro. O sea, ya pues estamos, o sea, el Estado peruano es un Estado bobo. Bobo en extremo, o sea, bobo o embobado, porque allí sí los políticos son los principales cómplices del crimen organizado, cómplices por su ineptitud o por su ignorancia, no lo sé. Al final la población tiene que reflexionar sobre los individuos que cada cierto tiempo ponen como congresistas o como autoridades en el Poder Ejecutivo, ¿no? El otro tema, ¿cómo esto nos impacta en el tema económico? Tú eres economista, pero a la par siempre haces una perspectiva entre lo económico y lo social, ¿no? ¿Cómo nos impacta en el día a día? La vez pasada vi una noticia, una nota que decía, bueno, yo estaba abriendo mi pollería y me caen estas extorsiones, perdón, un colegio. Me estaban pidiendo 50.000 soles, que si no pagaba 50.000 soles nos iban a matar y de repente por ahí caían algunos alumnos, así que yo cerré mi escuela, dejé de contratar 35 profesores y me tuve que ir de Lima porque me estaban persiguiendo. Entonces, en economía eso es desempleo de 35 personas que no van a tener dónde trabajar, pago y generación de la dinámica económica de un centro educativo que vende uniformes, vende libros, vende una serie de cosas. Eso pasa en las pollerías, pasa en los hoteles, pasa en los grifos, pasan ya no solamente en los omnibuses o en los medios de transportes. Entonces, definitivamente la economía se contrae porque no trabaja o se mete subrepticiamente en la actividad informal porque la gente tiene que vivir. Y en la informalidad sucede lo mismo, pero lógicamente ya no nos enteramos de lo que está pasando. Entonces, en economía, el crimen es sumamente dañino porque uno no pasa por el circuito económico formal, quiere decir que no está dentro de esa cadena que es economía, tributos, Estado, servicios sociales, brechas sociales. Ya se rompe eso o cada vez se va haciendo más débil y la sociedad va a tener menos recursos por parte del Estado para poder atender o cerrar las brechas. Y lo que hacen los estados bobos como el que tenemos es, como nos falta plata, vamos a cobrar más impuestos. Cuando cobras más impuestos,
a la actividad económica formal, las espantas, cierran y nuevamente el círculo de recesión, el círculo de crecimiento y la falta de recursos públicos hace lo que se está criticando muchísimo, José, que es un déficit fiscal muy alto, muy grande, que podría traer consecuencias en el mediano plazo a la economía en su conjunto. César, este es un año preelectoral. Y con todo el escenario que tenemos, o sea, incremento del crimen organizado, mueve mucho dinero, acercamiento con organizaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves el panorama? Es una chamba bien difícil para el ciudadano, es como separar el trigo de la paja. Todos te van a ofrecer la paja, no, entiéndase bien la paja. Los políticos van a tirarse, discúlpame el término, pero ya mejor no lo digo, pero van a ofrecer todo lo que no van a cumplir. Entonces el problema es para el ciudadano, ¿cómo diferencio el trigo de la paja? ¿Cómo diferencio a las personas que tienen una buena acción, una buena actitud, unas buenas capacidades del resto? Si el resto lo que le va a ofrecer a la gente es lo que le está doliendo, pero lógicamente no la va a cumplir. El resto le va a decir a la gente, yo te resuelvo la seguridad ciudadana, yo te resuelvo la economía, yo te resuelvo el tema del agua, de la luz, yo te resuelvo el tema de la infraestructura, etcétera. Te lo va a decir, nunca lo va a cumplir. Pero hay algunos allí que son buenas personas, buenos ciudadanos, que no van a poder destacar porque hay mucha paja en este mundo de la política. 40 organizaciones políticas de repente aumentan más. Todos son clanes familiares, en realidad son vientres de alquiler, van a estar vendiendo a quien sea y por ahí aparece el Tren de Aragua con sus candidatos, ahí aparece la minería informal con sus candidatos, ahí aparecen todos los malhechores con sus candidatos y muchos de ellos van a llegar. Y ellos son los que van a legislar. Y entonces el gran desafío, vuelvo a decir, es cómo el ciudadano diferencia el trigo de la paja en este conglomerado político totalmente difuso y muy controvertido. Ese es un trabajo que de repente nosotros, desde los medios de comunicación, podríamos contribuir a dilucidar cuando tengamos que conversar con algunos candidatos y descubrirle si son trigo o si son paja. Te hacía esta pregunta porque estamos viendo lo que está ocurriendo en Ecuador y lo venían advirtiendo. La gente que maneja temas de seguridad, temas de orden interno, decía, cuidado que esto ha ocurrido en México, cuidado que ha ocurrido en Colombia, puede llegar a Ecuador. Y llegó a Ecuador. Lo lamentamos por los hermanos ecuatorianos. Porque las bandas han crecido, pero hay mucha injerencia ya de carácter político, entre comillas, ¿no? Entonces, acá en el Perú, o sea, si nosotros no generamos un nivel de información real hacia la población, me temo que las elecciones del 2026 va a estar plagado de muchas de estos hechos, pero con alto riesgo. ¿Eh? El informar es mucho riesgo. Es mucho riesgo. Entonces, sí. Por eso que siempre menuda tarea, ¿no? Sí, yo siempre toco este tema porque no con el ánimo de generar un pánico, el temor, sino el ánimo de poner en contexto lo que nos puede ocurrir. Porque estamos viendo simplemente el tema del sicariato, el tema de la minería ilegal, pero lo que no vemos es cómo ellos convergen en determinado momento, primero a una toma de un control del espacio territorial y luego a buscar una suerte de legitimidad a través del control político. Y lo hizo Pablo Escobar, o lo intentó hacer Pablo Escobar en Colombia, que es lo que más conocemos en el Perú. Recuerda que Medellín estuvo prácticamente a merced de la guardia del narcotráfico. Entonces, mira, es una tarea que tenemos en la que podemos contribuir en algo. La teoría económica del crimen es una teoría universal. Si hay incentivos para el crimen, la gente lo va a hacer porque la gente actúa con racionalidad. Me conviene ser un criminal porque no me van a chapar o la pena que voy a sufrir si me capturan es mucho menos de lo que voy a ganar.
Y eso es lo que está sucediendo en los países, sucedió en México, sucedió en Colombia, está sucediendo en Ecuador y está sucediendo en el Perú. No es que puede suceder en el Perú, ya está sucediendo. Eso de la franquicia es una cosa espantosa, ojo, ¿ah? Tener una franquicia es tener un territorio, si se quiere. Es una marca. Es una Y en marca. cualquier momento que quieran desestabilizar cualquier gobierno local, distrital, provincial, esas bandas van a salir en grupo, cual jauría, y van a generar zozobra. Entonces, será mejor que empecemos los ciudadanos ya a pensar a quiénes vamos a escoger para evitar que esto siga prosperando. Es una tarea en la que tenemos que estar hasta el final, ¿no? Y fíjate, cuando tú mencionas el término franquicia, en economía el término franquicia es cuál marca tiene mayor posicionamiento en el mercado, fortaleza económica, llegada a sus consumidores o llegada a su público objetivo. Acá es cuál marca es más criminal para identificarnos, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, en las franquicias criminales puedes tener un rubro de una franquicia que sea experta en secuestros, en sicariato, en extorsión. O sea, ya pues, ya empiezan a salir esas cosas que distorsionan el buen funcionamiento de la economía y de la sociedad. No estamos hablando cosas menores, no estamos hablando cosas menores. Y pareciese que los medios de información que se dicen tienen más alcance, no lo tratan en la magnitud. Creo que en esta entrevista, en esta conversación que tenemos contigo, José, estamos agarrando una vena muy importante que ojalá la sigan jalando, porque por ahí podría dimensionarse el problema y también encontrar las soluciones. Y además, ¿por qué, César? Porque es importante que la población se sensibilice con este tema. Mira, tú recuerdas lo que ocurrió con el terrorismo, ¿no? En Lima se sensibilizó la población cuando Lima sufrió los embates del terror de Sendero Luminoso, del MRTA. Hoy debemos sensibilizar, porque este es un trabajo colectivo. No es el trabajo de la presidenta, no es el trabajo del ministro, no es el trabajo del alcalde, es el trabajo colectivo. Y parece ser que eso no lo estamos mirando, y quienes deberían justamente trazar políticas de estrategia para sensibilizar a la opinión pública no lo están haciendo. Todo no es un trabajo, digamos, policial, de inteligencia, también es un trabajo que la población entienda que tiene que tener un trabajo de prevención, un trabajo de entender el riesgo que tenemos al frente. Pero no se está haciendo. César, yo te agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ti por la oportunidad y estamos en la chamba. Saludos, César, buen fin de semana, muy amable, gracias. Igual para ti. Fue nuestra secuencia 11 con César Zamora Bento a través de RCR. Hemos presentado La Semana en RCR.